Bueno, bien, aquí está el libro de Marcelo Larraqui, Argentina, un siglo de violencia política. Estaremos hablando justamente con Marcelo de este siglo importante para la República Argentina y sus consecuencias, claro, para este nuevo. Marcelo, gracias por venir. No, gracias. Bueno, un libro importante, muchas páginas, mucho desarrollo, mucha investigación. ¿Y por qué la palabra violencia a la hora de resumir lo que fue el siglo anterior? Y porque fue constitutiva de la historia argentina, ¿no? A través de golpes de Estado, tensiones políticas, bombardeos. Vivimos un siglo donde el sistema político institucional de alguna manera fue constantemente vapuleado. Ahora, de los últimos 30 años a esta parte, vamos perdiendo la dimensión, pero me interesó registrar los periodos de proscripción, de estado de sitio, de presos políticos, de todo eso que formaba parte de la vida cotidiana de los argentinos, ¿no? Con la proscripción del peronismo, del radicalismo, con los golpes de Estado, y muchas de las herencias de alguna manera de ese periodo todavía se reflejan en el día de hoy, ¿no? Marcelo, ¿la palabra grieta también la podemos relacionar con el siglo que pasó o solamente es una cuestión que tiene que ver con el ahora? No, es una herencia de todo ese periodo. Antes, permanentemente, creo que el primero que instala una grieta electoral es Perón, cuando justamente dice Braden o Perón, que Braden no era un candidato, sino que era un ex embajador norteamericano que Perón elige como enemigo en ese momento y que le permite ganar las elecciones, ¿no? ¿Por qué la idea de comenzar a escribir este libro, de comenzar a investigar y de plantear, como decíamos, ¿no?, un siglo de violencia política para reflejar o resumir de alguna manera lo que han sido los últimos años en la República Argentina, con dictadura y con democracia? Sí, yo había trabajado muchos libros sobre la década del 70, ¿no? Galimberti, López Rega, la contraofensiva montonera. Entonces traté de ir un poco más atrás para buscar una explicación, es decir, a ver cuáles eran los mecanismos de la violencia previos a los años 70. Y bueno, y observé que la violencia era casi una alternativa política muy naturalizada. Fíjate que en 1890, que es el inicio del libro... 1890 hasta 1990. Claro, es la Revolución del Parque, que es un alzamiento radical contra el Estado conservador de Roca. Es un alzamiento armado en lo que hoy es tribunales, donde hubo 1.500 muertos en 4 días. Digo radical porque eran cívicos que al año siguiente van a conformar la Unión Cívica Radical, ¿no? Marcelo, estamos hablando de grieta, ¿no? En la época de Perón, de grieta en la época actual. ¿Es una grieta que solamente es una palabra utilizada y puesta en funcionamiento por los propios políticos o los votantes también están inmiscuidos en esta cuestión? Yo creo que los votantes sufren las consecuencias de una grieta. Pero no la practican, ¿o sí? No, no la practican, pero a veces se ven como acorralados en esa grieta. Vos fijate que la grieta viene por una cuestión de renta electoral también, ¿no? Es decir, bueno, es más fácil enfrentar a uno que hacer un sistema político mucho más razonable, donde haya pluralismo de ideas, donde vos tengas 4 o 5 partidos políticos que puedan discutir. Lo que acá hay es un régimen, es decir, un sistema político faccioso, donde el otro es tomado como un enemigo, cualquiera sea. Entonces, el nuevo gobierno siempre deslegitima al anterior y funda el nuevo Estado, la nueva Argentina. Y después se conforman facciones internas de esos mismos partidos políticos, como el peronismo, que tiene múltiples facciones que van variando. Y esas tensiones después bajan a la sociedad y se pueden obviamente reflejar también en la vida cotidiana. Por eso tuvimos pocos periodos de discusión política abierta y estable en la Argentina, ¿no? Las nuevas generaciones de políticos, los más jóvenes, los que están empezando a transitar justamente el camino de la política en la República Argentina, ¿vos creés que van a continuar con esta concepción o va a haber un cambio importante de aquí hacia el futuro en lo que tiene que ver con lo político, con lo social, a la hora de hacer campaña, a la hora de comunicar cosas? Bueno, ese es un gran desafío, si los jóvenes pueden de alguna manera esquivar este tipo de polarización. Son muchos años, ¿no? Sí, difícil. Porque en la década kirchnerista también fue muy fuerte esta idea de uno contra otro, ¿no? Kirchnerismo, antikirchnerismo. El kirchnerismo apostó mucho a crear un mensaje homogéneo en la juventud y acrítico a la vez, porque eso no te permitía una discusión abierta sin descalificación. Y después están también, por otro lado, las nuevas plataformas de comunicación que hacen totalmente distinto el manejo político. Pero bueno, uno siempre confía... Eso ha cambiado absolutamente todo. Ahora estamos hablando de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, uno siempre confía en la juventud que va de alguna manera
esto ya lo decía Perón y salió bastante mal, ¿no? Pero que la juventud va a tomar por la pasión, por las convicciones, que se pueda permitir el pluralismo de ideas, que es lo mejor que le puede suceder al Bueno, país. y ojalá que los nuevos políticos, los más jóvenes, no se aparten justamente al ver este panorama, esta situación, que digamos, yo esto no lo quiero y no voy a poder hacer nada contra esto. Sí. Eso sería lo peor que nos puede llegar a pasar. Bueno, porque ese también es un problema, que la política es muy cerrada, se conforma casi Claro, una élite claro. política, no solamente élite económica, sino élite política, donde ya los propios partidos y la propia dirigencia cierra el acceso a nuevos grupos y a nuevas. Entonces queda casi como una casta de difícil acceso, que también es otro de los desafíos del país, ¿no? Bueno, y el desafío es comenzar a leer este libro interesante, Marcelo Larraqui, Argentina, un siglo de violencia política. Mostramos nuevamente la portada del libro. Marcelo, gracias por venir. No, gracias por Un la placer. invitación.